Amigas y amigos, es un honor para nosotros recibir al doctor Werner Corrales en nuestro programa en el día de hoy. Los quiero invitar a que se queden allí, porque el doctor Werner Corrales tiene muchas cosas que decirle a Venezuela respecto a lo que nos está pasando. Vamos a, en principio, hablar parte de lo que ha sido el currículo del doctor Werner Corrales, que es muy amplio, pero que lo podemos resumir en que recientemente ha sido incorporado a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat como individuo de número. Él fue además embajador en la ONU y embajador en la Organización Mundial del Comercio, pero además también se desempeñó con mucho tino en el Ministerio de Cordiplan y hoy es consultor internacional de temas de globalización y economía del desarrollo. Muchas cosas nos tiene que comentar y yo quisiera comenzar esta entrevista quizás al revés, porque normalmente uno empieza haciendo un diagnóstico de lo que nos está pasando. Inclusive con el doctor Werner Corrales pasa algo. Él es ingeniero, pero uno siente que él es economista, sabe mucho de economía y de eso vamos a hablar también con él. Y cuando yo leí su discurso, cuando él asume pues el ser individuo de número de la academia, él allí hablaba de 3 estrategias básicas importantes, después de hacer un diagnóstico bastante rudo de nuestra realidad. Las 3 estrategias son, primero, la reconstrucción del tejido social, segundo, la creación de nuevas capacidades en la economía, y tercero, la construcción de una nueva institucionalidad al servicio de la ciudadanía. Yo voy a empezar entonces al revés y le quiero dar la bienvenida, doctor, para que hablemos de esto, porque son 3 planteamientos que yo creo que son básicos, porque aquí en Venezuela hay un poquito la idea de que no tenemos para dónde ir, después de que vengan cambios políticos que son normales en una democracia, pues hacia dónde vamos, no hay un proyecto país, y sí lo hay, y hay ideas como la que usted está planteando que tenemos que desarrollar. Comencemos por la primera, doctor, por la reconstrucción del tejido social. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alba, por esta oportunidad. Mira, la estrategia de reconstrucción del tejido social responde a un hecho, a un problema que venimos viviendo desde hace más de 40 años. En Venezuela comenzó a crecer la pobreza, la exclusión social de un orden de 30% de la población a mediados de los 70, llegó a ser 60 y tantos % a fines de los años 90 y hoy en día está, o el año pasado estaba en 87% de la población. Esa exclusión social hace que haya habido una confrontación entre grupos sociales que fue aprovechada desde inicios del siglo XXI por el régimen que está en el poder para sembrar odio y para tratar de convencer a la gente de que la manera de salir de las crisis es confrontar violentamente y eliminar al contrario quien es tu enemigo. Eso es todo lo contrario de lo que la política democrática exige. Para que sea posible que los venezolanos nos pongamos de acuerdo en un futuro común, para que todos estemos dispuestos a trabajar juntos, lo primero que necesitamos es reconocer que podemos vivir en las diferencias, tenemos que reconciliarnos. Eso es parte de la reconstrucción del tejido social. Reconciliarnos no quiere decir que haya impunidad. Ha habido crímenes horribles y habrá que llevar a la justicia a que ella decida si hubo razón para castigo o no y qué tipo de castigo. Pero pasando por la justicia, que seguramente tendremos que hacer una justicia transicional, muy ad hoc, diseñada para las situaciones de Venezuela, pasando por el hecho de la justicia, tenemos que volver a trabajar juntos. Venezuela tuvo un proyecto de país bellísimo en el cual tuvimos los 20 años más brillantes de toda la historia. Los años que van de 1959 a 1978 son los 20 años más brillantes de la historia de Venezuela y estábamos construyendo, haciendo realidad un proyecto de país que después se degradó hasta llegar a su ocaso absoluto a fines de los años 90. Pero ¿cómo puede llegar un gobierno, doctor, disculpe que lo interrumpa, a destruir un tejido social que venía siendo brillante? Mira, no es nada más el gobierno, yo quiero ser bien claro, no es nada más el presente régimen que contribuyó a destruir el tejido social. El hecho de que en una sociedad se pase de 33% de pobreza a 60 y tantos % de pobreza, es decir, que el 60% de la población esté excluida de los beneficios del desarrollo, genera tensiones sociales. Allí comenzó la destrucción del tejido social. Lo que digo es que el presente régimen tomó eso y sistemáticamente se dedicó a destruirlo, a destruir el tejido social con la siembra de odio. De manera que venimos con una enfermedad, por así decirlo, que comienza a fines de los años 70 y que es aprovechada
de una manera capitalizaron. A raíz del inicio del presente siglo. Ese es el primero de las estrategias que proponemos, y el tejido social se recompone, como decía, a través de la reconciliación, de la justicia y de un pacto para que todos progresemos, un pacto por el cual todo el mundo tenga la posibilidad de progresar, no un pacto para darle limosnas a la gente y a través de esas limosnas apropiarse de su autonomía, que es lo que se ha hecho en los últimos 19 o 18 años. Es un pacto mediante el cual todo el mundo tenga derecho a una educación de calidad, todo el mundo tenga acceso a capital que le permita poner en marcha un emprendimiento, es decir, que todos los venezolanos podamos progresar, que haya equidad en el progreso. Me detengo entonces en el segundo punto, la creación de nuevas capacidades en la economía. Ha habido una destrucción del aparato productivo nacional, doctor, importante, que lo vemos los ciudadanos comunes y corrientes, cuando vemos que dependíamos muchísimo del petróleo, pero había algo que se producía en el país y también dependíamos de las importaciones, pero es que ya ni siquiera podemos depender de las importaciones, porque no existe la divisa, no tenemos la capacidad para poderlas traer. Entonces hay como una depauperación de nuestra productividad. El país se siente como sumergido en un hoyo profundo, ¿no? Y usted hablaba inclusive de una trampa de pobreza en la que hemos caído, que además decía que se ha gestado por más de 4 décadas. Entonces hemos ido cayendo cada vez más para llegar a eso, a una pobreza dura, difícil, de los distintos estratos sociales del país. Efectivamente, mira, la realidad terrible de las capacidades de Venezuela es que, por una parte, la educación venezolana muestra cifras que incrementan todos los años la cantidad de jóvenes que están, por ejemplo, en la educación superior, pero no es secreto para nadie que la calidad de nuestra educación ha venido descendiendo. No basta que tú pases por un colegio, digamos por una educación secundaria, si es que no hubo profesor de matemática, no hubo profesor de química, no hubo profesor de física, por lo tanto no viste esas materias y saliste del bachillerato como si las hubieses visto. Esto nos viene sucediendo desde hace años, pero de una manera gravísima en los últimos 15 años. Venezuela ha perdido las capacidades de su economía por 2 razones. ¿Qué significa perder las capacidades de su economía? Bueno, a eso iba. Ok, perfecto. Hay 2 vías de perder las capacidades. Las capacidades están realmente en cada una de las personas. Si tú has tenido una educación de calidad, si tú gozas de buena salud, si tú tienes acceso a financiamiento, tú eres capaz de emprender y de tener una productividad alta, de hacerte competitiva. La economía de un país se organiza en empresas y en emprendimientos, y lo primero que les hace falta es tener un recurso humano de alto nivel, y Venezuela en la educación ha venido fallando en los últimos años. Esa es una primera fuente de pérdida de capacidades. La segunda tú la mencionaste. Los venezolanos hemos sufrido desde el año 2006 una guerra que declaró el presidente Chávez cuando empezó a dar órdenes de exprópiese, como que estábamos en su hacienda, agárrate esto para ti. De esa manera se perdió totalmente la confianza de los inversionistas en la economía venezolana y ya no se invierte. Se mantienen produciendo aquellas empresas que tienen un capital muy grande y que perderían muchísimo si cierran, pero han cerrado, nada más en el último año se dice que cerraron 7.000 empresas, han cerrado cientos de miles de puestos de trabajo debido a esto. Pero encima de eso, estamos en este momento en el año 2018. Supongamos que logramos salir de esto a fines del año 2018. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reconstruir la economía que teníamos en 1998. El mundo se ha movido. La economía de hoy, del 2018, no es la del año 98. Nosotros tenemos que construir nuevas capacidades también en ese sentido. Necesitamos desarrollar una industria que esté mirando al futuro, a los años 2020 y 2030, una industria basada en el conocimiento, en la innovación, y en esto tenemos mucho atraso. En síntesis es la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología, y una nueva economía apoyada en esto, que no esté basada solamente en el Estado, en la cual todo venezolano que quiera pueda desarrollar un emprendimiento. Ha hablado el doctor Werner Corrales de la erosión de la institucionalidad en Venezuela, y el tercer punto de su estrategia, de la estrategia que están planteando, es
la construcción de una institucionalidad al servicio del ciudadano. ¿Cómo perdimos la institución en nuestro país? ¿Cómo se acabó el respeto hacia las instituciones? Porque fueron erosionándola cada vez más y lo perdimos, doctor, y no sé si se podrá recuperar. Yo me imagino que sí. Bueno, nos va a llevar bastante tiempo. Eso es me gusta mucho que hayas terminado con esa pregunta, porque hay gente que dice, basta con que salgamos de este régimen para que Venezuela otra vez llegue a ser lo que antes fue, lo que fue en sus momentos más brillantes. Yo creo que Venezuela puede muy rápidamente, cuando salgamos de este régimen y tomando algunas medidas, unas primeras medidas de tipo institucional y macroeconómico, podemos abatir la inflación, que hoy en día se habla de inflaciones del 15 y el 20.000% para el presente año, y podemos comenzar el crecimiento. Pero de allí a llegar a lo que fuimos, a lo que gozamos, por ejemplo, a fines de los años 70 del siglo pasado, vamos a tener un camino arduo para recorrer. ¿Por qué se han destruido las instituciones? ¿O a qué me refiero con la degradación de las instituciones? Mira, Venezuela desde la década de 1920, cuando el petróleo venezolano comenzó a exportarse y comenzamos a diferenciarnos del resto de América Latina, Venezuela fortaleció mucho el imaginario. Eso que llaman el imaginario los sociólogos es el conjunto de creencias y valores que todos tenemos, que algunos los compartimos dentro de grupos sociales específicos. El imaginario venezolano desde los años 1920 le ha otorgado al Estado el rol fundamental. Es el Estado quien debe hacer, quien debe promover, quien me debe facilitar. Y con el paso de los años, hasta hoy, el Estado siempre es visto por la mayoría de la sociedad como quien tiene que proveer. Lo que llaman el papá Estado. Así es. Pero fíjate que hay una trampa en esto, que es la siguiente. Si el Estado, como se dedicó desde mediados de los años 70 del siglo pasado, si el Estado se dedica a hacer populismo, es decir, te doy bolsitas clap, te doy un techo de zinc, a cambio de eso te está exigiendo que tú votes por él. En otras palabras, estás secuestrando tu autonomía ciudadana. Tú pierdes libertad cuando le otorgas al Estado el rol de proveedor en lugar de proveerte tú mismo y de pedirle a tu sociedad que te dé oportunidades para crear capacidades. Fíjate cómo se toca con la primera estrategia. Una democracia, un país realmente en desarrollo, es el resultado de que sus ciudadanos construyan ellos mismos con sus capacidades la vida que tienen razones para valorar. No es nunca el resultado de que un Estado les dé, pero les pida a cambio que ellos sacrifiquen su autonomía, su libertad. Por eso la reforma del Estado de la que hablamos es un Estado al servicio del ciudadano y no al revés. En los años que van desde 1928 hasta hoy, que prácticamente es un siglo, se ha construido una ciudadanía, una cultura ciudadana en la cual se otorga al Estado demasiado poder. Y en los últimos 18 años se ha destruido también sistemáticamente las instituciones, porque recuerdo lo que decía el ministro Giordani en un famoso discurso: tenemos que destruir la superestructura burguesa para construir la superestructura de la revolución. Ellos, cuando hablan de superestructura, se están refiriendo a las instituciones. El doctor Werner Corrales, interesante porque además que estamos dando como las soluciones importantes y las ideas que están puestas allí sobre la mesa, también se está haciendo el diagnóstico a lo largo de esta entrevista. Y vamos a hacer la pausa a esta hora, recordándoles a ustedes que mi outfit está a cargo, como siempre, de Tienda Charrasca. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en Alba Cecilia en directo. En solo minutos regresamos para continuar la conversación con el doctor Werner Corrales.